la época de la transición de la sociedad feudal a la sociedad burguesa. Hay una serie de cambios que son muy importantes y que hacen a poder explicar esa transición de una sociedad a otra, o en pocas palabras de lo que Marx llamó el modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Hacemos un reconto o recuperación de alguna serie de ideas que ya estaban presentes en la explicación anterior y que de alguna manera se retoman o se van a ir extendiendo durante el capítulo. La crisis del siglo XIV, que es donde cerramos la vez pasada, que estaba vinculada a la peste negra, pero que Bianchi dice que está asociada fuertemente a la crisis también de los lazos de servidumbre. No es solamente la peste negra la que afecta o deteriora de alguna manera esa sociedad, sino de alguna manera la dilatación o el conflicto o la crisis de esos lazos de servidumbre, donde el punto más alto de esa crisis de los lazos de servidumbre está vinculada a la yaquería. La yaquería son levantamientos campesinos populares en contra de la nobleza, y eso es lo que pone en evidencia esto, la rotura o el rompimiento de los lazos de servidumbre. O sea, los siervos se rebelan en contra de los señores en esto que se llama la yaquería. ¿Por qué se llaman yaquería? Más fácil, para que más o menos todos lo recordemos. Bueno, Jacques es el nombre más común, ¿sí?, de la Francia de la época. Entonces es como decir, es un Juan Pérez, ¿sí? Entonces yaquería es como una especie de levantamiento de los Juanes, de los comunes, de las personas digamos, de a pie. Fíjense que no uso el concepto de gente, ¿sí? Es muy importante no usar gente. Ustedes no son historiadores y no van a estudiar historia, pero evidentemente es útil para que lo sepan. El concepto de gente es un concepto asociado a la nobleza, a los caballeros, a la burguesía más adinerada en otro momento, pero no a los sectores populares. Por eso no se usa el concepto de gente, ¿sí? Entonces la crisis de estos lazos de servidumbre tienen, repitamos, como punto más alto esta yaquería, estas rebeliones populares en contra de los señores, en contra de la nobleza, que está asociado a la crisis del siglo XIV claramente, pero también está asociado, como dice Haussmann en su hipótesis, a la crisis de la agricultura. Hay una crisis de aquello que el marxismo llama, y Haussmann es un marxista, ¿sí?, el modo de producción. Los modos de producción, la estructura de las relaciones sociales de producción, o sea, el modo en que los productores se vinculan con los que extraen el excedente, empieza a deteriorarse, empieza a no ser lo eficiente y lo necesario posible para sostener la alimentación de la población. Y ese conflicto en torno a no poder sostener la alimentación de la población obviamente recae sobre los campesinos, o sea, a los que no se puede sostener o alimentar de la manera correcta es a los campesinos. La nobleza sigue viviendo bien. Esto es, ahora sí, mirado en retrospectiva, el origen, de alguna manera, el principio de aquellas yaquerías o levantamientos populares. En paralelo se dan una serie de innovaciones agrícolas que van a permitir salir de esta crisis de la agricultura. Esas innovaciones agrícolas están asociadas en una parte, no en todo, pero en una parte están asociados a la emergencia del uso de nuevas técnicas en torno a la rotación de cultivos, al uso de algún tipo de abono fertilizante, e incluso también de nuevos cultivos que abonan la tierra o que recuperan la tierra. En particular me refiero al uso de las legumbres, de los porotos en particular, que son una siembra que permite no deteriorar la tierra y además incorpora una serie de químicos a la tierra por el solo hecho de haber sido sembrado en ese lugar. Entonces sirve como, por ejemplo, un sembrado de descanso de la tierra y aparte de recuperación, en términos de que no le va a quitar mucho a la tierra y además de eso le va a incorporar. Y a la dieta de los campesinos da un incremento significativo de fibra, de almidón, de una serie de proteínas y de vitaminas. Esas innovaciones agrícolas están en torno, por ejemplo, a la expansión de las legumbres.
la emergencia de las monarquías que van a aparecer después del siglo XIV, o sea, en el siglo XV, están asociadas básicamente con lo que mal conocemos como descubrimiento de América. La conquista de América permite el ingreso de nuevas mercancías y una terrible fluidez de metales preciosos, en particular en la primera etapa, o sea, entre 1492 y mediados del 1500, es el oro el que llega, tiene que ver con el saqueo de los templos, y de ahí en adelante lo que tiene mucho más fuerza, que es lo que en América hay con mayor importancia, que es la plata. Eso va a permitir en Europa una especie de primavera comercial, una inflación en realidad generosa. No nos olvidemos que en esta época el dinero está acuñado en plata, y por lo tanto eso genera de algún modo una devaluación de la plata al haber tanta cantidad de plata circulando en Europa, pero también una reactivación económica, fruto de que España o Portugal o cualquiera de las otras monarquías coloniales o que buscan convertirse en coloniales van a, por medio de el saqueo de los templos o de las poblaciones americanas, o el ataque a los galeones o urcas mercantes españolas o portuguesas, o sea, la piratería, le van a permitir mayor fluidez de oro y productos comerciales americanos a Europa. Por lo tanto, un incremento de la demanda, un incremento de la producción. También va a marcar mucho bien acá en adelante la emergencia de una agricultura comercial, o sea, con respecto a aquella agricultura de la primera etapa del modo de producción feudal, asociada básicamente a la reproducción del campesinado, al pago de tributos, la aparición ahora de una agricultura de carácter más burgués, o sea, nos referimos al pequeño productor que va a arar la tierra en búsqueda de un producto comercial, o sea, no para comer él, sino básicamente para colocarlo en el mercado, ya sea para pertrechar estos barcos que van a ir a América, ya sea para sostener todo el mundillo que se va a generar alrededor de los puertos. O sea, hay una reactivación del mundo urbano. Entonces, en esa reactivación del mundo urbano tenemos que estar pensando que hay un montón de sujetos, ¿sí? Una población europea que viene en crecimiento, pero que lo que más marca es que cada vez es mayor el porcentaje de personas que consumen alimentos y no los producen. Nos referimos a el sector administrativo, los comerciantes, todo el sector de embarcaciones, de hecho los astilleros, los sistemas de seguro, todos esos sujetos son sujetos que, si bien producen o generan algún tipo de actividad económica, no son productores de alimentos. Entonces, como no son productores de alimentos, la producción de alimentos debe ser suficiente para poder cubrir esa demanda. Eso está asociado a un proceso de emergencia de una agricultura comercial, de una agricultura destinada al comercio, no destinada a la subsistencia y a la reproducción del campesinado solamente. Hay en ese proceso un proceso de refeudalización, o sea, recuperación del poder nobiliario, que le permite otra vez reconstruir los lazos de servidumbre y los lazos de vasallaje al interior de la nobleza. Acá es con mucha fuerza que se marca aquello que marcábamos como latente en el video anterior entre nobleza, baja nobleza y alta nobleza. Acá se marca bien claramente la separación e incluso la emergencia de una nobleza cada vez más pauperizada, más empobrecida, que solamente le alcanza con conservar el título. Este es el momento exacto donde transcurre el Quijote de la Mancha, donde tenemos a un noble buscando el romanticismo épico de la guerra, su bella dama y su escudero acompañándolo en una búsqueda infructuosa, absurda, porque de hecho esa es la trama del Quijote de la Mancha. Y justamente, ¿por qué? Porque es el deterioro de esa nobleza, una nobleza que ha perdido, ¿sí? esa etapa gloriosa, y se ha convertido cada vez más en
podríamos decir, habitante de los palacios, de una vida opulenta, engordada, y que no sirve nada más que para eso, para vivir del tributo y del trabajo ajeno. En ese mismo contexto se produce una expansión ovina, o sea, frente a la demanda de bienes y servicios distintos a los de las épocas anteriores, se produce un proceso que se conoce como protoindustria. No es una industrialización, cuidado con confundir esto. La protoindustria está antes del proceso de revolución industrial, y es proto porque podría haber sido un proceso de industrialización, pero no llegó a serlo. Y no es preindustria porque no solamente está antes, o sea, la preindustria está antes de la industria y se convierte en industria definitivamente. La protoindustria está antes de la industria, pero nunca llega a ser industria. O sea, es un proceso que se obstruye, que en un momento se corta y no continúa en el proceso de crecimiento. Lo que pone en evidencia también todavía es el dominio de un capital mercantil, pero ese dominio del capital mercantil, o sea, capital comercial, lo que marca también es el deterioro de esa sociedad feudal basada en el poder del ban, o sea, el poder del dominio del señor, y acá el poder empieza a tener color de dinero. También hay una fuerte dinámica de las manufacturas asociada a esta protoindustria, pero también asociada a la construcción de barcos, la construcción de carretas, o sea, una reactivación comercial que genera una demanda de ropa, de bienes, de servicios. O sea, hay un modelo distinto de hacer que ya no está estrictamente reducido al campo. Entonces estas monarquías modernas que van a empezar que emergieron resultantes de esta llegada a América y de esta reactivación comercial, acaban en lo que se conoce como el Estado absolutista. El Estado absolutista es la monarquía constituida en un solo cuerpo, y digo, en un solo cuerpo en términos de que no está múltiplemente separada, atomizada, sino que el poder ejecutivo del rey comienza a concentrarse, empieza a ser cada vez más poderoso, y es un estado absoluto, es el poder del rey, es un poder absoluto. En este término hay dos hitos que podemos marcar. Uno es Luis XIV, que es el rey absoluto por excelencia, donde él lo sintetiza en una frase, dice: el Estado soy yo, para que tengamos una idea de lo que es esta lógica del Estado absolutista. Y también ese libro que escribe Thomas Hobbes en búsqueda de que Inglaterra se convierta, en vez de una monarquía del primus inter pares, del primero entre los iguales, a una monarquía mucho más sólida como la francesa, que en ese momento es un modelo a copiar, o sea, el modelo de Luis XIV. Thomas Hobbes busca escribir en el Leviatán, o describir en el Leviatán, un modelo para los ingleses de modelo de Estado absolutista. De hecho, termina no siendo lo que él busca, no vamos a ahondar acá lo que dice el Leviatán, pero básicamente es una especie de gran oda al Estado absolutista, si bien es, para todos los que hacemos ciencias sociales, el primer gran libro de teoría política del mundo moderno. Si continuamos, nos vamos a encontrar que en este proceso de constitución del Estado absolutista, de reactivación económica, se producen resistencias campesinas y resistencias burguesas. ¿Qué son esas resistencias campesinas? Básicamente este proceso de refeudalización, o sea, la nueva presión de la nobleza sobre los derechos campesinos, el aumento de los tributos y todo este proceso genera una serie de resistencias campesinas que acaban en lo que se conoce como la fronda. En paralelo, la burguesía, ese sector que no estaba en la sociedad de los tres órdenes, no estaba fuera de la sociedad de los tres órdenes, se manifiesta en particular frente al intento absolutista inglés y estalla en lo que se conoce como la Revolución Gloriosa, que después de un largo proceso, que no voy a sintetizar porque no es el objetivo, termina en lo que sería la monarquía parlamentaria inglesa.
O sea, que tiene un rey que está acompañado por la Cámara de los Lores, o sea, la Cámara de los Señores, la Cámara Noble, y una segunda Cámara que va a estar de acá en adelante compuesta por los comunes, o sea, las personas que no son nobles, para hacerlo más sintético, pero que en pocas palabras van a ser burgueses. O sea, la gran resistencia burguesa tiene como resultado positivo la constitución dentro del Parlamento inglés de una cámara, lo que podríamos llamar la cámara baja, lo que en Argentina sería algo similar a los diputados, y esa cámara baja básicamente va a ser el lugar de los burgueses en este proceso. Y con esto termino este raconto de todo este proceso que veníamos marcando. Lo que queda bastante marcado es los cambios internos de la aristocracia, o sea, esa subdivisión interna de esa nobleza, en una alta nobleza y una baja nobleza, lo que pone en evidencia que la baja nobleza está cada vez más deteriorada en cuanto a poder, la alta nobleza está cada vez más, podríamos decir, atrincherada en el Estado, es el lugar donde puede estar, pero que claramente para sobrevivir a los cambios necesita de los préstamos o necesita de los grandes negocios que la burguesía está fomentando. Es una burguesía comercial principalmente. Por lo tanto, es una burguesía que presta dinero. Entonces, lo que va a suceder en esta coyuntura es, no en todos lados, pero se va a marcar una serie de casamientos entre aristócratas y burgueses. De esa manera la aristocracia le va a dar título nobiliario a la burguesía y la burguesía le va a aportar capital a esa aristocracia en deterioro. El último punto de todo esto y que marca esta emergencia, que ya viene desde el siglo XVI, XVII y XVIII con mucha fuerza, es la importancia de la emergencia de la ciencia moderna. Hablamos de Newton, hablamos de René Descartes, hablamos de las nuevas matemáticas, de Copérnico, Galileo, o sea, ese tipo de ciencia moderna, una ciencia cada vez más lejana de los espíritus, del miedo a los seres del bosque, a creer, por ejemplo, en el caso de la física, cada vez más lejos de la alquimia, o sea, buscando formulismos, o sea, sistemas más abstractos que permitan hacer de toda la naturaleza, ¿sí?, un objeto reproducible, copiable y por lo tanto controlable. Eso es lo que hace a esta nueva ciencia, que es la ciencia moderna, que en el siglo XVII se marca con fuerza y en el siglo XVIII avanza hasta que en el siglo XIX es el siglo casi de la ciencia. Bien, ¿cuáles son los cambios que se ven en esta sociedad? Bueno, uno de los cambios importantes es esto de la reforma protestante. No voy a ahondar, vamos a marcar dos o tres cuestiones con respecto a la reforma protestante. En principio, la asociación entre el papado, no diríamos el cristianismo, el papado y algunos estados en particular, marca justamente un mapa geopolítico bastante complejo, y eso genera, por ejemplo, en el caso inglés o en el caso austríaco, en el caso de Prusia, una serie de resquemores y de molestias. De la misma manera, todavía la Biblia es divulgada y leída en latín, y las misas son profesadas en latín. Eso genera grandes conflictos. Y uno de los grandes cambios es por lo menos el que genera Lutero, que es el escribir la Biblia o traducir la Biblia en un idioma vernáculo, o sea, en alemán en principio, y eso le genera un gran cambio a la religiosidad. Le permite al creyente común hacerse de la Biblia. Algo que para nosotros parece una obviedad, pero acá es una auténtica revolución. Y esta revolución protestante, esta reforma protestante, no implica estar en contra de Dios o de Cristo, implica básicamente en el uso o en la posibilidad de apropiarse de la creencia desde la creencia misma y no desde de alguna manera
el oír misa o la lectura que hace el sacerdote de los pasajes de la Biblia. Ahora cualquier persona que pueda leer, puede leerla porque está en un idioma vernáculo, un idioma que todos manejan. Eso genera un gran salto, además de una serie de críticas. Otra cosa de la emergencia es el vínculo entre Dios y el creyente se convierte en inmediato, no tiene un mediador, no es la iglesia ni es un sacerdote el que está en el medio, por lo tanto el sujeto de algún modo le pide perdón a Dios sin tener que hacer confesión o sin la necesidad de hacer confesión, y eso da un salto y por lo tanto le quita el monopolio al catolicismo de todos esos procesos. Mientras tanto le impone al catolicismo la necesidad de una reforma o de una serie de modificaciones al interior. Esa contrarreforma, que no solamente se reduce a una serie de cambios, sino por un lado la persecución de todas esas creencias existentes, y es el momento de la persecución de la brujería con mucha fuerza, y en paralelo la fuerza de una serie de órdenes, entre las cuales están los jesuitas que llegaron a América, pero aquellos también que de alguna manera se oponen a los jesuitas, pero que pregonan una manera distinta de hacer, como el janseísmo, con una lógica moral y de austeridad, siempre dentro todavía de la lógica del catolicismo. Por lo tanto empieza a resquebrajarse al interior del catolicismo y empiezan a ver como dos grandes posturas, una todavía sostenida en el papado católico opulento, y otro que de alguna manera, sin salirse del catolicismo, propone una serie de modificaciones necesarias, que obviamente muchas veces son consideradas negativas y por lo tanto castigadas por la Santa Inquisición. Ese pensamiento científico que mencionábamos recién y el iluminismo, que tiene mucha fuerza en cuanto a los cambios, porque permite hacerse del mundo que lo rodea de una manera distinta. O sea, ya no le temo al bosque porque hay una bruja, el bosque es madera en términos abstractos y la madera es utilizable para construcción. Eso que tiene mucha fuerza también permite la llegada a América. El concepto de la redondez de la Tierra no está basado en lo que dice la Biblia, sino que está basado en observación, experimentación científica. El iluminismo representa algo muy similar dentro de los países católicos, tiene una fuerza muy importante en la razón, es la era de la razón. En el siglo XVII todo este auge de una manera comercial, económico y científico tiene su primer gran cachetazo en la crisis del siglo XVII, con una serie de malas cosechas, pestes, caída demográfica y crisis de manufacturera. ¿A qué se debe todo este combo de destrucción y de problemas? El crecimiento económico y productivo en un momento alcanza el límite físico de la tierra europea, entonces se empieza a exigir en demasía sobre la tierra, no se le aportan abonos, se le saca demasiado, o sea, la producción intensiva lo que hace es una serie de malas cosechas. Esas malas cosechas generan mala alimentación, vinculado también a un rebrote de enfermedades, y esas enfermedades en condiciones de mala alimentación generan más problemas todavía. Por lo tanto se genera una caída demográfica importante por la cantidad de muertes, y esa caída demográfica también lo que va a generar obviamente es una caída del mercado local, una caída de la producción, y la crisis definitiva de aquellas manufacturas, aquella protoindustrialización, y por eso proto y no preindustrialización, donde acá vamos a ver la caída definitiva de ese intento industrializador o de esa dinámica vinculada a las manufacturas, que como en algún momento bien separaba Marx, la manufactura todavía, o sea, teniendo características industriales, depende mucho más de la hechura de la mano que
de la hechura de la máquina, que es el proceso que vamos a ver en la Revolución Industrial, donde Marx llama ya directamente máquina manufactura, donde la importancia pasa a estar en la máquina y no necesariamente en la hechura de la mano. En ese contexto de cambio también tiene una gran importancia algo que ya mencionamos, que es el aumento de la presión de la burguesía. La burguesía ya no es un sector marginal de la sociedad, sino es un sector que tiene capacidad de presión sobre la nobleza, tiene capacidad de presión sobre las tierras de los campesinos, o sea, hace grandes negocios con las tierras y hace grandes negocios con los señores nobles. En cuanto al tercer capítulo, o sea, eso que vimos hasta acá era el segundo capítulo de Bianchi. En cuanto al tercer capítulo, aborda las revoluciones burguesas. Estas revoluciones burguesas también están asociadas a los capítulos de Erich Hobsbawm que estaban para leer. Así que, si bien no vamos a poder llegar a trabajar en este caso Erich Hobsbawm, podemos decir que algunas de tantas cosas están incluidas dentro de él. Lo que hace en este capítulo 3 es justamente analizar las dos grandes revoluciones, que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, en orden invertido, o sea, primero la Revolución Industrial y después la Revolución Francesa. Entonces, esa Revolución Industrial, que significa un crecimiento importante en términos económicos, pero también hay un crecimiento en la lógica de inversión, en la innovación, en las nuevas relaciones sociales. Ahora vamos a ver qué son esas nuevas relaciones sociales. La Revolución Francesa implica un proceso de laicización de la política, o sea, la política pasa a ser algo que cualquier persona practica. La sociedad aumenta la sociabilidad, o sea, las personas tienden a juntarse en los bares, en las esquinas, charlar, discutir de política, de la actualidad, de los precios, del día a día. Ese aumento de la sociabilidad me está hablando de que ya no es una sociedad campesina recluida al espacio rural, a la aldea, sino que el mercado, la ciudad es un espacio donde las personas se intercambian, discuten y sociabilizan, toman juntos, comen juntos, juegan cartas, y en ese contexto emerge lo que se conoce como la opinión pública. Esa especie de termómetro traidor de la realidad local, que es la opinión pública, va a permitir en el marco de la Revolución Francesa tanto el voto hacia un lado, el voto hacia el otro, guillotinas para uno y guillotinas para otros. Entonces, antes de poder entender esta revolución industrial que ahora vamos a ver, hay un proceso anterior que es la revolución agrícola, que es de gran importancia, porque entender la revolución industrial sin la revolución agrícola es casi imposible. En principio, un primer punto es el inicio de los cercamientos que se iniciaron en el siglo XVI y que se fueron intensificando en el XVII y que fueron con más fuerza en el siglo XVIII. ¿Qué son los cercamientos? Bueno, cuesta hoy en la actualidad pensar que antes de esto los campos no tenían cercado. Bueno, básicamente no tenían cercado. Para que tengan una referencia, más o menos alrededor de 1840, más o menos 1850, se inventa el alambrado, esa especie de hierro flexible que permite limitar. Por lo tanto, los cercamientos no estamos hablando de alambrado, estamos hablando de cercos de madera, de pircas de piedras. Entonces, ese proceso comienza en el siglo XVI. Con mucha fuerza. Eso significa que aquello que más o menos estaba siendo ocupado por los campesinos, que desde hace generaciones venían ocupando esos espacios y que en base a las tradiciones se supone que tenían derechos sobre eso, porque el señor feudal se lo dejaba, porque la aldea o la comarca tenía esa práctica, ahora va a estar reducido a los cercamientos, a la emergencia de títulos de propiedad. Eso va a permitir la compra y venta de las tierras, aquello que hablábamos de la burguesía invirtiendo en los negocios agrícolas. Ese proceso que había iniciado en el siglo XVI tímidamente, en el XVII tiene fuerza de ley y por lo tanto en el siglo XVIII tiene muchísima importancia, y eso va a generar que todo lo que no sea productivo o rentable, sería lo concreto,
o sea, todo lo que no es realmente rentable, que no genera una ganancia, empiece a ser de alguna manera expulsado del espacio agrícola o agroganadero y tenga que vivir de otra cosa. Eso genera un aumento de la producción, obviamente, porque donde se invierte dinero se buscan ganancias, pero también hay una expulsión importante de trabajadores a las ciudades, eh, pero se produce en dos sentidos, o sea, hay que pensarlo tanto en términos de que hay una serie de campesinos que van a ir a parar a las ciudades, que pueden emplearse tranquilamente en los puertos, en los comercios de esta reactivación que estábamos mencionando, pero también se produce una proletarización del espacio rural. Eso significa que empiezan a aparecer los peones de campo, aquellos que antes trabajaban en sus propias tierras y que tuvieron que irse por los cercamientos, ahora se van a emplear para levantar la cosecha del burgués que se quedó con sus tierras. Si no lo hace así, también van a empezar a emplearse en este inicio del proceso de revolución industrial en los primeros talleres industriales. Los primeros talleres industriales no están en las ciudades. Los primeros talleres están en el campo. ¿Por qué están en el campo? Básicamente porque las personas viven en el campo. Entonces, como la gran mayoría de la población todavía vive en el campo, es muy importante para obtener mano de obra ubicar estos primeros talleres en la zona del campo. Contribuyó a una emergencia, a un mercado interno, o sea, esto va a generar una oferta de alimentos baratos. La oferta de alimentos baratos va a permitir que las personas compren y vendan alimentos y no tengan que producir sus propios alimentos, que sea más rentable comprar el pan antes que comprar la harina para hacer su propio pan. Esto de la baratura de los alimentos produce un aumento de la población en general, pero también ese aumento de la población está asociado a que aumenta la población que no produce alimentos. O sea, los que están en los puertos, los que producen barcos, los que atienden comercios, todos sujetos que no producen alimentos. Eso significa que la tierra debe producir mucho más que lo que producía. Ese aumento de la demanda interna también tiene como contraparte un aumento de la demanda externa, debido a que cada barco carga 300, 400 marinos, entonces hay que pertrecharlos de alimentos que van a ir comiendo en un mes, 2 meses o 3 meses de viaje a América. Entonces todo ese alimento se va a producir, digamos, con antelación. Hay que la producción de alimentos debe ser excedentaria por naturaleza, porque hay que producir alimentos para lo que todavía no se va a consumir, sino que se va a consumir dentro de semanas o meses. El primer salto de la revolución industrial se produce en torno a estas 3 etapas que se marca acá. A la derecha de ustedes tienen la rueca más esencial y básica, que es la manera en que se hila la lana y el algodón. La segunda, que es la rueca, llamémosle carácter más de tipo medieval y la primera etapa de la modernidad, que es la que aparece para algunos en la película de Maléfica. Y la última que tienen en el extremo izquierdo es lo que se conoce como la Jenny, que es la que genera la gran revolución. Si ustedes observan, van a encontrar que tanto en el transversal diagonal que tiene abajo como en el final de la izquierda tiene un montón de ovillos, ¿sí?, de hilos. Significa que con una sola manivela, como la del medio, ¿sí?, o como la del extremo derecho, con un solo giro de esa manivela, está produciendo todos esos ovillos que antes se producían en uno solo. Esa es la gran revolución, porque yo no llego a contar, pero tranquilamente ahí debe haber por lo menos alrededor de 40 o 50 ovillos. Eso significa que multiplica por 40 o 50 la producción de lana o de ovillos de hilo de algodón, ¿no? De esa manera, lo que está produciendo no solamente un aumento de la producción, sino un abaratamiento, que significa que si yo en un día producía un ovillo, ahora con esto puedo llegar a producir por lo menos 40, además de que quizá al no agotarme y poder producirlo más rápido, pueda producir más de esos 40, que serían la producción total que ahora aparece ocupada en esa máquina. Esa gran revolución del hilado
se va a trasladar obviamente al tejido y va a generar la primera parte de la revolución industrial. Como se veía ahí, en máquinas que son estrictamente de madera, por lo tanto la innovación no requiere de grandes técnicos, de ingenieros, sino quizá de un artesano mismo el que la maneja, que se da cuenta que si genera una adecuación, si genera una traba, si asegura algunos ejes, va a producir más o va a tener menos problemas, se va a trabar menos la máquina. Esas innovaciones no tienen grandes saltos cualitativos en principio, sino que son pequeñas mejoras, y lo que va a permitir también es que esas máquinas sean extremadamente baratas. Por lo tanto, quien tiene esa máquina que nosotros teníamos recién ahí, quiere comprar el nuevo modelo que salió, la vende por poco dinero y compra la nueva. Como son de madera, en general son muy económicas, por lo tanto van a permitir que se generen nuevos pequeños empresarios textiles constantemente, lo que va a permitir una ampliación de la producción y también una dinámica dentro del sistema productivo mucho más importante de lo que a veces en una lectura de los textos se puede captar. La paulatina decadencia del poder de la nobleza que ya habíamos marcado, con esto salta a la vista, pone en evidencia el poder económico de la burguesía que ya no es la burguesía comercial, sino que es la burguesía industrial. Eso implica un cambio en las relaciones sociales de producción, pero significa que ahora yo no vivo de las relaciones sociales de tipo servidumbre, sino que necesito que haya sujetos libres, capaces de venderse a cambio de un salario, y que de esa manera yo genere lo que se conocen como relaciones sociales de producción asalariadas o capitalistas, ¿sí? Donde un sujeto es portador de capital y por lo tanto puede comprar el tiempo de trabajo de una persona y por lo tanto se queda con todo lo que produce a cambio de un salario estipulado previamente, fijo. Por lo tanto, si produce más o menos es lo mismo, porque en definitiva su salario ya fue pactado. De esa manera todo lo que produce de valor en el área de la producción, una parte solamente es para pagar su salario, y todo lo otro, el plus de valor, Marx lo llamará plusvalía, es la tasa de explotación en la cual el capitalista se va a quedar y va a acumular capital. Esto genera un crecimiento considerable de las ciudades en tanto centros de comercio, de producción también, y paulatinamente ese crecimiento de las ciudades va a tener como resultado una mudanza de las industrias a los sectores urbanos. ¿Por qué a las zonas urbanas se van a migrar? Básicamente en búsqueda de estar más cerca de los mercados a los cuales va destinado el producto que generan, y obviamente más cerca de los puertos. Esta revolución industrial es muy importante porque buena parte del inicio de este proceso se da en torno a la lana, porque la lana en principio es, como ya lo dijimos, un producto más simple de producir, ya venía en el modelo protoindustrial. Pero ¿cuál es el problema de la lana? Que la lana se hace poco dúctil para adaptarse a estos sistemas de producción, y aparte que ampliar la producción de lana implica ampliar la cantidad de ovejas, o sea, y esperar que la reproducción natural de los animales sea suficientemente rápida. El algodón en esto es, si bien es más costoso su producción inicial por el hecho de que las plantas tienen unos bollitos pequeñitos, que la recolección es cara si uno no tiene una mano de obra realmente barata, entre paréntesis serían los esclavos de Estados Unidos, los esclavos de Luisiana básicamente, o tienen que ser indígenas de América, o en definitiva tiene que aparecer, como va a aparecer hacia mediados del siglo XIX, principios del XX, una cosechadora de algodón que resuelva el problema del costo de extracción del algodón. Una vez extraído el algodón, en la producción industrial el algodón es mucho más dúctil que la lana, y la ropa de algodón es mucho más adaptable a cualquier demanda. Nos referimos a, para que lo podamos asociar rápido, con algodón puedo hacer pantalones, puedo hacer remeras
camisas, camperas. Cosa que la lana no lo permite de la misma manera. El algodón me permite que sea ropa de verano, de invierno, de otoño. La lana no lo permite. Esa ductilidad del algodón lo convierte en el centro de la revolución industrial. Y la lana va a quedar siempre para un formato más de carácter artesanal, mucho más personal, donde la abuela me teje mi saco, o sea, ese tipo de, de proceso no industrializado de la lana. El gran salto para la revolución, o sea, la segunda revolución industrial, es en torno al ferrocarril. ¿Por qué? Porque de esa manera el ferrocarril va a permitir llevar, ¿sí?, el producto a lugares más lejanos. A veces se pone el ferrocarril como emblemático, pero es la máquina a vapor la que genera esto. La máquina a vapor va a permitir que esas máquinas de tejer y de hilar se muevan solas y no dependan del movimiento o el cansancio de los trabajadores o de una mula, o del movimiento del viento como se utilizó, o del movimiento del agua como se usó en Francia también. En cambio, el vapor va a permitir la incansable energía constante del vapor, sostenido por el carbón mineral. Para los compañeros de Río Turbio, es el momento de oro del carbón mineral. Esa máquina a vapor, que está en formato de máquina, puede estar en formato de ferrocarril, y para llegar a América va a estar en formato de barco a vapor, que va a cortar muchísimo la distancia en términos de que no importa las mareas o las corrientes, porque el vapor moviliza al barco. Y una vez llegado el ferrocarril a América, va a permitir a lugares como Estados Unidos, Brasil o Argentina, mejor diría Estados Unidos o Argentina, acercar distancias que son extensísimas. A Rusia, por ejemplo, le genera un gran favor el ferrocarril. O sea, los territorios tan amplios son de alguna manera acercados rápidamente por la conexión del ferrocarril. La otra gran revolución es la Revolución Francesa, que es la revolución política, donde se produce el gran cambio político. La primera etapa tiene que ver obviamente con digamos, el motivo, las causas de la revolución, en un contexto de crisis fiscal donde la monarquía gasta más de lo que tiene, y evitando pedir préstamos, lo que trata de hacer es imponer nuevos impuestos. Esos nuevos impuestos ya no van dirigidos al campesinado francés, sino que van dirigidos a nuevos impuestos a la nobleza. La nobleza, acostumbrada a no pagar impuestos, se resiste. Y entonces, en esa resistencia, solicita la convocatoria a los Estados Generales. Los Estados Generales son una especie de parlamento dividido en 3 estados, que quienes hayan leído hasta acá sabrán y reconocerán rápidamente los 3 estados, que son obviamente la nobleza, ¿sí?, por un lado, los sacerdotes por el otro, y el común o el tercer estado compuesto de campesinos y burgueses, o sea, los que rezan, los que luchan, los que trabajan. Esos 3 estados votan por estado, o sea, por lógica, un voto para la nobleza, un voto para los sacerdotes, un voto para el resto del pueblo. Eso significa que la mayoría, por lógica, la obtienen los estados que dominan y no los estados que trabajan. Esa convocatoria de los estados generales se realiza lo que en ese previo a la reunión de los estados generales, a la Asamblea Nacional, se elabora lo que se conoce como cuaderno de quejas. O sea, se toman cuáles son las inquietudes del pueblo llano en ese momento. Los cuadernos de quejas evidencian muchísimos problemas sociales en Francia. En mayo del 89, la reunión de los estados generales termina siendo una Asamblea Nacional que se proyecta a sí misma como constituyente, o sea, por escribir una constitución. Francia no tiene constitución en esta época. En ese intento de escribir una constitución, el gran objetivo es construir una monarquía de carácter parlamentario. Es una monarquía que limite el poder del rey. Hablamos de que Francia, la de Luis XIV, acá es Luis XVI el que gobierna, o sea, el nieto de Luis XIV, es una monarquía absoluta, donde el rey tiene poder omnímodo, poder de veto, poder de ley, poder de hacer lo que quiera. En este momento la Asamblea está tratando de ponerle límites al rey. En los intentos del rey,
por disolver la asamblea, obviamente tratando de que no se le pongan límites. Eso estalla en lo que es el levantamiento del 14 de julio, o más conocido como la toma de la Bastilla. En ese, digamos, el 14 de julio, que es hoy todavía llamado el día patrio de Francia, lo que acá sería nuestro día de la independencia, ese 14 de julio es recordado porque es el hito donde estalla efectivamente la Revolución Francesa. En agosto se aprueba, la Asamblea Nacional aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde obviamente son todos libres e iguales, donde se establece la famosa igualdad, fraternidad y libertad. En 1791 se aprueba esa nueva constitución con una monarquía limitada. Esa monarquía está limitada por la existencia de una asamblea legislativa, o sea, un parlamento. Esto que decíamos recién. Obviamente no es del gusto del rey, ¿no? Entonces la segunda etapa, más conocida como la República Jacobina, tiene que ver justamente con esta inquietud del rey frente a esta limitación de la monarquía que le imponen por la nueva constitución. Entonces se firma esa constitución y al tercer estado evidencia que todavía esa constitución no lo convence. Ese tercer estado básicamente está liderado por la burguesía francesa, que se reúne en clubes, en estos espacios de sociabilidad, en los bares, y que desde las calles o de los bares se pregona que esta constitución que firmaron tampoco es la constitución que busca el pueblo. El pueblo busca otra cosa. En junio del 91, el rey, o sea Luis XVI, intenta fugarse de la prisión en la que está para llegar a Austria. Como María Antonieta, su mujer es austríaca, desde ahí buscar aliados para recuperar su trono de la mano de estos revolucionarios. De hecho no lo logra, y en el intento de huir en el camino lo logran apresar y termina preso, y siendo detenido es evidente para la revolución el hecho de que el rey no acepta esa monarquía parlamentaria y además de eso intenta traicionarlos. Por lo tanto, en 1792 se declara la guerra a Austria por el intento, digamos, de invadir el territorio francés, y en ese contexto de guerra se disuelve aquella asamblea que había permitido, esa asamblea nacional de carácter constituyente, y se instaura lo que se llama el gobierno de la convención, o sea, el primer gobierno genuinamente revolucionario. El gobierno de la convención intenta de alguna manera llevar adelante la guerra, y en principio le va mal en la guerra. Austria empieza a invadir territorio francés a una velocidad bastante importante, en lo que va de 1792 a 1793, o sea, un proceso muy reducido. Entonces el modo de resolver las disidencias internas y el contexto de guerra es instaurar lo que se conoce como el gobierno del terror. Los jacobinos persiguen básicamente a toda la disidencia con la utilización de la guillotina. Es el momento de la guillotina en Francia, digo, porque a veces la Revolución Francesa se le identifica con la guillotina, pero si es un momento de la guillotina es justamente la época de la República Jacobina. En el 93 se firma la Constitución Jacobina, que impone el sufragio universal y el derecho de insurrección. A veces la guillotina resume todo lo jacobino, lo violento y lo sangriento, y este famoso gobierno del terror, pero también la institucionalización de algunos derechos en la Constitución jacobina son inspiración para el resto de la historia, porque justamente son por excelencia el gobierno popular, el gobierno antiburgués, antinoble, y que impone por primera vez el sufragio universal de todos, ¿sí? De todos los hombres de la época pueden votar, siendo o no propietarios. Y además de eso, se conservan el derecho de insurrección. O sea, es un gobierno tan revolucionario que le permite a su propio pueblo ser revolucionario en contra de sí mismo. Que es lo irónico, porque la tercera etapa tiene que ver justamente con la caída de los jacobinos, ¿sí? Fruto básicamente de una serie de victorias en la guerra. Esas victorias están de alguna manera encabezadas por Napoleón, pero todavía Napoleón no es el que todos conocemos, algunas victorias aisladas, diríamos,
esas victorias le permiten a los opositores de Robespierre, que es el líder de los jacobinos, esos opositores que se reúnan y se convoquen y logren derrotar a Robespierre y degollarlo así como él había degollado a tantas personas, o sea, muere por la propia herramienta. En 1795 se sanciona una nueva constitución que deja sin uso a la constitución jacobina, y acá va justamente la diferencia con respecto a los jacobinos. La constitución del año 3 establece el voto universal, pero solamente para propietarios. Eso significa que, por ejemplo, muchos de las ciudades ya empiezan a no votar si son inquilinos, o sea, si alquilan, si son peones de campo. Todos esos sujetos dejan de votar, o sea, aparece un voto censitario. Lo que marca justamente la diferencia entre los jacobinos, ¿sí? Y los termidorianos se llaman, ¿sí? Y esta nueva constitución del año 3. La gran modernización que produce es legislativo bicameral, o sea, de cámara alta y cámara baja, similar a la estructura de la Argentina, o sea, diputados y senadores, un poder ejecutivo de 5 miembros, que es una cosa bastante particular, que se llama el directorio. Para aquellos que tienen alguna memoria de historia argentina, esto es como una especie de mezcla entre lo que Argentina se conoce como el triunvirato y lo que después se llama el directorio. O sea, tiene el nombre del directorio, ¿sí? Del director supremo que había en Buenos Aires, pero tiene una estructura similar a la del triunvirato. ¿Por qué se llama directorio si son 5? Básicamente porque son 5 sujetos que controlan ese directorio, o sea, como si fueran los triunviros del Río de la Plata, pero uno de ellos hace de poder ejecutivo en el momento. El resto se encarga, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y cosas similares. En ese tren, digamos, de darle el cargo a uno por encima del resto, se le otorga el cargo a Napoleón. Justamente, automáticamente, como a Napoleón se le otorga el cargo entre este directorio, Napoleón se autoproclama emperador en 1802 y da final, ¿sí?, a este proceso, ¿sí?, a lo que se conoce como la tercera etapa de la revolución. Entonces, la leva en masa, o sea, la convocatoria al pueblo en masa para la revolución, el poner a Napoleón adelante del ejército, luego el poner a Napoleón dentro del poder ejecutivo, le pone fin a la revolución. De alguna manera, Napoleón hace una frase en este momento. Si alguno se ha enterado, Napoleón es el gran fraseólogo y dice justamente: viva la revolución, ha terminado la revolución. Esa frase justamente instala toda esta idea de Napoleón. ¿Por qué esto de viva la revolución, ha terminado la revolución? O sea, está de acuerdo con todo el proceso revolucionario, pero hasta acá ha llegado el proceso revolucionario. La manera de respetarlo justamente es la institucionalización. ¿Por medio de qué? De lo que se conoce como Código Napoleónico o el Código Civil francés, que todavía sigue vigente en Francia. Que lo que instala es la igualdad la igualdad de los hombres ante la ley, los procesos de institucionalización de la justicia, el derecho de defensa, el ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Toda esta estructura que para nosotros está, mal digo, naturalizada, está institucionalizada por Napoleón y son resultado de todo el proceso de la revolución. Por eso Napoleón es una gran bisagra en la historia francesa. Es como el último de los revolucionarios y el primero de los conservadores. O sea, es el primero que termina con la revolución. O sea, él le pone fin a esa revolución de alguna manera, y paradójicamente le pone fin convirtiéndose en un emperador. O sea, le pone fin rompiendo con la revolución en esos términos, volviendo a la monarquía que la revolución trató de destruir, pero conservando la revolución en términos de que los derechos que la revolución pregonó quedan instituidos en el escrito de Napoleón, en el famoso Código Napoleónico.